Buen día, bienvenidos al curso virtual Gestión de Despacho Judicial y Dirección de Audiencias Orales en los Procesos Civiles, dirigido a ustedes como jueces civiles del Perú. Este curso está organizado por el Equipo Técnico Institucional de Implementación de la Oralidad Civil del Poder Judicial y yo soy el profesor doctor José Bonet Navarro, personal docente e investigador de la Universidad de Valencia, que ha trabajado sobre los temas que se va a hablar esta tarde en diversas monografías y artículos doctrinales. Primero que nada, quiero saludar y agradecer al equipo técnico de implementación de la oralidad civil en el Poder Judicial del Perú y para mí es de verdad un honor y un verdadero placer. El tema que vamos a tratar y que se me ha encargado de hablar es el de la oralidad civil y la práctica de las pruebas. Bueno, sobre el tema de lo que es la oralidad, qué no es, etcétera, ya se les habrá comentado, pero bueno, yo solamente quiero resaltar dos cosas. En primer lugar, que la oralidad solamente es una característica formal y por lo tanto es una característica del procedimiento. No es la panacea, no es la solución de todos los problemas, no es lo que nos va a salvar al Poder Judicial ni a los problemas procedimentales. Sencillamente es una herramienta o una forma, una característica formal del procedimiento que puede coadyuvar a mejorar la función de la justicia. Pero, como luego indicaré, ni siquiera va a ser lo determinante. Bien, la oralidad lo único que significa es que hay un predominio de la palabra frente a la escritura, aunque no necesariamente tiene que ser el procedimiento únicamente oral, aunque hay algunos procedimientos que solamente son estrictamente orales, pero esto no es lo relevante son los principios consecuencia de la oralidad, es decir, la inmediación, la concentración y la publicidad. Y ahora luego hablaré un poquito más de estos puntos. Bien, sobre el tema de la oralidad, pues bueno, se ha planteado un importante debate doctrinal tradicional. Ha sido un tema bastante debatido. Y bueno, y dentro de este debate pues destaca una figura fundamental como fue pues, el trabajo de Cappelletti, ¿no? Cappelletti llegó a afirmar que la oralidad significa, en su esencia más íntima, en su opinión, un orden procesal capaz de dar lugar a la posibilidad efectiva de valoración de la prueba. Es decir, para este autor solamente con la oralidad se podía valorar efectivamente la prueba, de modo que en un procedimiento escrito, pues digamos que la valoración no sería de tanta calidad. Bien, más recientemente se ha afrontado la cuestión de la oralidad y yo quiero destacar una obra de diversos autores que es fruto de un coloquio que se celebró en la ciudad de Gandía, que es un municipio de Valencia, España, organizado por la Asociación Mundial de Derecho Procesal, ¿no? Y bueno, y de aquella jornada pues surgió un libro importante que yo les quiero presentar y que tengo aquí para que ustedes lo conozcan, no sé si lo conocerán, pero es un libro importante. Es un libro que está coordinado por los profesores Carpi de la Universidad de Bolonia y por el profesor Orteix de la Universidad de Valencia, de mi universidad, y bueno, y contiene pues un número de trabajos importantes y yo les recomiendo su lectura, ¿no? A ver si pueden hacerse con este trabajo que es importante. Además de este, que es el de las ponencias, hay otro libro de las comunicaciones y aparte se elaboró otro libro sobre la casación que no tenía nada que ver ya con la oralidad. Bien, dicho esto, pues bueno, sobre el debate de la oralidad, pues actualmente se mantienen algunas propuestas o algunas posiciones que podríamos calificar como básicamente eclécticas, ¿no? Yo podría, pues, por ejemplo, citar autores como Peirano, que mantiene una posición en este sentido ecléctica, poniendo de manifiesto los pros y los contras. Incluso hay autores como Tarufo que vienen a señalar que convendría que el juez determinara caso por caso si se adopta la modalidad de oralidad o de escritura, ¿no? Y yo me pregunto,
y por qué no las partes, ¿no? Si las partes pueden disponer del objeto del proceso, ¿por qué ha de ser el juez el que a su criterio pueda determinar si procede o no la oralidad? ¿Por qué no son las partes las que pueden determinarlo, ¿no? Aunque sea a través de la petición al órgano judicial, ¿no? Si pueden disponer del objeto del proceso, ¿por qué no pueden disponer del procedimiento? Pero bueno, lo bien cierto es que, y como curiosidad, pues tenemos un reglamento en la Unión Europea, el reglamento 861/2007 de 11 de julio, que establece un proceso europeo llamado de escasa o de menor cuantía, que se caracteriza por la escritura, pero en el que puede celebrarse vista si el juez lo entiende oportuno o si las partes lo piden y no se considera innecesaria, ¿no? Entonces, bueno, digamos que podría calificarse como un procedimiento mixto. Esto es muy interesante porque viene a constatar, pues, que el procedimiento se puede adaptar a las necesidades de las partes, ¿no? Bueno, pues a lo mejor si es un procedimiento de escasa cuantía cuya vista se ha de celebrar en el extranjero, pues a lo mejor es más costoso el viaje y el tiempo que se pierde que la propia cuantía, y aconseja, pues en ese caso, que se tramite por escrito, que es mucho más barato, mucho más sencillo desde ese punto de vista, ¿no? Entonces, bueno, pues las partes pueden elegir. De modo que el procedimiento es el que sirve a las necesidades de las partes y no las partes o las que sirven al procedimiento. Esto es un ejemplo interesante que tendríamos que ir avanzando, ¿no? Yo, de hecho, ya propuse en su momento, pues, que el procedimiento, pues, podría adaptarse, igual que ocurre con el arbitraje, donde las partes diseñan los trámites procedimentales con el único requisito de cumplir con las exigencias constitucionales, con garantía de los derechos, respeto del derecho de defensa y de contradicción, igualdad, etcétera. Pues con esos parámetros generales las partes pueden diseñar a su conveniencia el procedimiento. ¿Por qué no? Poder elegir como más les convenga el procedimiento oral o el procedimiento escrito. Pero bueno, también es cierto que está recibiendo muchas críticas, o ha recibido muchas críticas por algunos autores, ¿no? Bien porque la oralidad es inconveniente para un determinado ordenamiento jurídico, como ejemplo de esta corriente doctrinal podríamos citar a Gustavo Calviño, que recientemente ha elaborado una webconferencia muy interesante que yo recomiendo y que la tienen disponibles en YouTube sobre esta cuestión, o incluso que ponen de manifiesto, pues, el fracaso que ha tenido la oralidad en determinados ordenamientos. Ese podría ser el caso de autores como Oteiza, ¿no? Y yo sobre esto quisiera hacer una observación. Yo no comparto las críticas que hacen a la oralidad si lo que se pretende con estas críticas es indicar que la oralidad es un procedimiento inadecuado, ¿no? O es un procedimiento o una forma de procedimiento inconveniente o de menor valor que la escritura. Es verdad que pueda resultar inoperante en un ordenamiento jurídico determinado, en un momento histórico o en un lugar determinado. Pero esto no significa que el procedimiento en sí mismo no sea mejor, porque tiene más ventajas que inconvenientes, aunque todo tiene ventajas e inconvenientes, ¿no? Les voy a poner un ejemplo. Imaginen ustedes que tienen un carro tirado por caballos o tienen un Ferrari y tienen que circular por un camino de montaña lleno de baches, lleno de piedras y, digamos, en un mal estado. Pues es bastante probable que lleguen antes con el carro tirado por caballos que con un Ferrari en ese camino. ¿Significa esto que el carro tirado por caballos es un vehículo mejor que el Ferrari? Bueno, en mi opinión no. Puede ser que el caballo con el carro, pues, sea más adecuado para circular por ese camino, pero el problema no es el vehículo, que sea mejor el carro tirado por caballos que el Ferrari. El problema es que el camino es inadecuado, ¿no? Buena prueba de eso es que si ponemos esos vehículos en una autopista moderna, pues obviamente la comparación, pues, sería bastante clara y afirmaríamos que el Ferrari es un mejor vehículo. Entonces, ante eso, en mi opinión, no se justifica decir que el Ferrari es un peor vehículo que un carro tirado por caballos, ¿no? Lo que hay que criticar es el camino, que tenemos un camino, pues, inadecuado, un camino obsoleto, un camino que no está en buenas condiciones. Y ahí es donde hay que atacar. Y luego, pues bueno, mientras no se arregle el camino, pues a lo mejor nos resulta más adecuado tirar con un carro con caballos, ¿no? Pero no sería ese el objetivo, ni sería la finalidad, ni sería en ningún caso un vehículo mejor, ¿no?
Bueno, pues esto un poco ocurre con la oralidad, ¿no? En comparación con la escritura. Es posible que en un ordenamiento jurídico donde faltan medios, donde no es adecuado, donde hay muchísimos problemas, pues quizá la oralidad sea menos operativa que la escritura, pero esto no significa que la oralidad no tenga más ventajas. Lo que ocurre es que la oralidad es exigente y ahí es donde yo iba o donde quiero ir. Obviamente el Ferrari, por seguir en el ejemplo, pues es un vehículo mejor que corre más, más bonito, etcétera, ¿no? Pero también es un vehículo que requiere pues, muchos cuidados, que es costoso, que requiere mucha energía, mucha gasolina o cualquier tipo de energía, ¿no? Energía eléctrica o la que sea. Bien, pues esto mismo ocurre con la oralidad. La oralidad es un procedimiento bueno, pues que tiene ventajas en relación con la escritura, aunque también tiene inconvenientes, como los tiene la escritura, ¿no? Entonces, se trata de evaluar cuáles son sus ventajas y cuáles son sus inconvenientes y a partir de ahí podemos decidir cuál es el procedimiento más interesante o más adecuado, ¿no? Pues sobre esto yo creo que son tres aspectos los que hay que evaluar. En primer lugar, la celeridad, en segundo lugar, las garantías y luego la certeza que nos permite, ¿no? Pues todos estos aspectos son importantes. Un procedimiento con absoluta celeridad, pues seguro que va en detrimento de la certeza y de las garantías. Por el contrario, un procedimiento con absoluta certeza y absolutas garantías probablemente va en detrimento de la celeridad. Y ni una cosa ni otra son adecuadas, ¿no? Porque si nosotros tenemos un procedimiento con absolutas garantías, con grandes certezas, pero nos tarda muchísimos años, eso no sería un sistema de justicia adecuado, ¿no? Ya no por nada, sino porque el tiempo es justicia, ¿no? Y esto ya lo decía Couture, ¿no? Que en el procedimiento el tiempo es más que oro justicia, ¿no? Pues efectivamente así es, ¿no? Una justicia lenta no puede ser justa. Y también ocurre a la inversa, ¿no? Si nosotros tenemos un procedimiento absolutamente rápido y sin certeza, pues, y sin garantías, pues obviamente tampoco nos va a ser interesante ni nos va a ser adecuado ni en absoluto conveniente, ¿no? Entonces tenemos que encontrar un justo equilibrio, ¿no? Y valorar todos esos aspectos en su conjunto, ¿no? Bien, pues eso es de lo que se trata, ¿no? Entonces la oralidad pues tiene ciertas ventajas, ¿no? Y las ventajas precisamente de la oralidad derivan de sus características. En primer lugar, tiene la característica de la inmediación, de modo que es el mismo juez el que va a practicar las pruebas o el que está presente en la práctica de las pruebas y el que va a dictar sentencia, lo cual le va a ofrecer mayores posibilidades de obtener un convencimiento digamos, más eficaz o más fácil o más intenso que si no está presente y meramente está leyendo unos documentos, ¿no? que no se sabe muy bien qué es lo que o qué reacciones ha tenido el testigo o qué, no sé, qué cara ha puesto, con qué tono se ha pronunciado. Y aunque también nos puedan engañar, igual que puede ocurrir cualquier cosa, o sea, la inmediación no es garantía de evitar engaños, pero sí que es verdad que favorece de algún modo la toma de convicción, ¿no? Y en cualquier caso ayuda, ¿no? Y yo creo que es claro que no es lo mismo estar leyendo una respuesta a unas preguntas donde dice sí o no que estar escuchando directamente a quien contesta con las reacciones que tiene, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la inmediación favorece la calidad en la resolución, el convencimiento, ¿no? Y desde esta perspectiva, pues tiene claras ventajas respecto de la escritura, ¿no? Además, pues bueno, con la concentración, pues se favorece también la celeridad porque se va a celebrar en una audiencia o en pocas audiencias muy cercanas en el tiempo, ¿no? Y luego la sentencia pues se va a dictar o se tiene que dictar necesariamente en un tiempo relativamente escaso desde la práctica de pruebas, porque de otro modo se olvidaría. Y en cualquiera de los casos, aunque la sentencia pueda tardar algo en dictarse, lo bien cierto es que el convencimiento se ha tenido que adoptar después de la práctica de las pruebas, sin perjuicio de que uno
deja ya la situación resuelta y luego ya la concreta, la motiva, la desarrolla y la escribe, la sentencia, ¿no? Pero lo que es la decisión ha de ser de forma inmediata a la finalización de la vista, ¿no? Entonces, bueno, ya todo dependerá del tiempo que tenga y de las posibilidades que haya de dictar sentencia. Pero en la sentencia hay muchas posibilidades para que se puedan dictar en unos plazos relativamente breves desde la práctica de la prueba, 5 o 10 días como máximo después de la práctica de las pruebas, ¿no? Bien, tan es así, pues que en el caso español, por ejemplo, pues es claro que se opta desde el año 2000, con la ley 1/2000, ley de enjuiciamiento civil, se opta por la oralidad, aunque nosotros teníamos antes un procedimiento escrito. Bien, tenemos en la Constitución española, que es del año 1978, el artículo 24.2, que nos habla de un proceso público, y la publicidad es una de las garantías de la oralidad. Teníamos el artículo 120.2 de la Constitución, que dice que el procedimiento será preferentemente oral, sobre todo en materia criminal. Tenemos también el artículo 229.1 y 2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que en el punto primero repite el contenido de la Constitución, dice que las actuaciones judiciales serán predominantemente orales, especialmente o sobre todo en materia criminal, sin perjuicio, añade, de su documentación, ¿no? Y luego en el artículo 229.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial nos concreta más específicamente en materia probatoria, nos dice que las declaraciones, las confesiones, el juicio, los testimonios, los careos, las exploraciones, los informes, las ratificaciones periciales y las vistas se llevarán a efecto ante juez o tribunal y mediación, con presencia o intervención, en su caso de las partes y en audiencia pública. Por lo tanto, nos está definiendo las características propias de la oralidad, que son, repito, insisto, inmediación, concentración y publicidad. Las características de la escritura son todo lo contrario. Son la mediación, la dispersión y el secreto. Bien, esto por lo que se refiere a lo que son las ventajas, ya no solamente económico, un esfuerzo personal. Primero, un esfuerzo de formación general muy intensa y además de formación continua. La oralidad es absolutamente exigente con esto, porque en un procedimiento escrito uno no se sabe una cuestión, pues le da tiempo a estudiársela, le das tiempo a preguntar, le das tiempo a trabajársela. En una vista, en una audiencia pública, los temas tienes que manejarlos y además ser capaz de resolverlos de forma inmediata, y si no es así, pues nadie te va a echar una mano ni vas a tener tiempo para podértelo estudiar, y como mínimo vas a quedar en evidencia, ¿no? Por lo tanto, es necesario tener un nivel de formación bastante intenso y además una formación de base y una formación continua, de estar continuamente formándote en todas las cuestiones nuevas que vayan surgiendo y así como en las técnicas, ¿no? que sean necesarias. Pero además de esto, de la formación de base y continua, también es necesario preparar el caso muy concretamente, en concreto, ¿no? Cada caso. Porque en un procedimiento escrito, un juez, pues bueno, puede desentenderse del asunto y al final, pues oye, le dan el expediente, se lo estudia y dicta la sentencia y ya está. Esto no es así, o sea, no es admisible en un procedimiento oral. En un procedimiento oral, el juez, aunque tenga la ayuda de otro personal no jurisdiccional, el letrado de Administración de Justicia, el secretario judicial, se llame como se llame, el funcionario de apoyo o los funcionarios que pueda tener, el juez en el momento de la audiencia tiene que conocer perfectamente el caso, porque le pueden surgir cuestiones y tiene que conocer efectivamente. Entonces se tiene que estar estudiando y preparando los asuntos desde el primer momento. No vale eso de yo ya veremos qué pasa, ya agarraré el expediente y ya lo resolveré. No, tienes que estar llevándolo desde el primer momento. Por lo tanto, es necesario prepararse el caso, tanto para los jueces como, por supuesto, para los abogados, faltaría más, ¿no? En fin, es necesario dar respuestas inmediatas, y esto exige, pues, cierto entrenamiento en las técnicas de la oralidad, ¿no? En fin, un poco como conclusión, pues es muy exigente, la oralidad es conveniente, puede ayudar mucho, pero no es la solución de todos los problemas. No es la solución. Como no es la solución de los problemas de la justicia, una reforma procesal puede ayudar de algún modo, puede coadyuvar, puede facilitar en comparación con la escritura, pero al final de lo que se trata para solucionar el problema de la justicia es contar con medios y contar con unos volúmenes de trabajo que nos permitan resolver correctamente, ¿no? Si nosotros esos volúmenes de trabajo y esos medios no los tenemos, porque tenemos un sistema ineficiente, tenemos
unos medios absolutamente deficientes, pues en ese caso es posible que el carro tirado por caballos no sea más útil para ese problema. Pero no por eso va a ser la escritura mejor, no por eso el carro va a ser mejor que el Ferrari. Lo que ocurre es que el Ferrari necesita unos buenos medios, necesita una buena autopista, necesita una buena gasolina. Bien, la oralidad, por lo tanto, si no contamos con los medios, si no hemos cumplido con las exigencias que merece, pues puede provocar problemas, ¿no? Puede provocar problemas porque la inmediación, si ha de ser el mismo juez el que está en la práctica de las pruebas y el que dicta la sentencia, pues en el ínterin pueden ocurrir cosas y pueden generarse suspensiones y necesidades de nuevos señalamientos. Si luego las horas de vistas están ocupadas porque hay mucho volumen de trabajo y tal, pues eso puede implicar muchos retrasos en un procedimiento. Una suspensión puede suponer 5, 6 meses, 7, 8 meses de retraso solamente por alguna incidencia que pueda ocurrir, ¿no? Y esto no es tan extraño. Pueden provocarse, pues como ya se ha planteado, por nulidades, por problemas con la grabación. Uno piensa que se está grabando y después resulta que no se graba, ¿no? Y como uno creía que estaba grabándose, pues no se ha levantado una acta exhaustiva, de modo que eso podría generar indefensión a la hora de formular un eventual recurso posterior, ¿no? Y eso pues es claramente un error de procedimiento que provoca indefensión o que puede provocar indefensión. Por lo tanto, genera nulidad y habría que repetir todo el procedimiento. Entonces hay que ir con mucho cuidado con todo esto de la documentación para que el sistema funcione, si hay un sistema de grabación del sonido y de la imagen, o en caso contrario, pues estar levantando las actas de forma adecuada que no se provoquen pues indefensiones, ¿no? También hay otro tipo de problemas, ¿no? Humanos. Algún autor ha puesto de manifiesto que uno de los problemas de la oralidad es que es fácil desconectar. Pues bueno, pues puede ser que sea fácil desconectar, pero es que nosotros cuando estamos en una vista o en una audiencia, pues tenemos que estar muy despiertos. Si nos dormimos, pues puede tener consecuencias gravísimas. Imagínense un juez ante unos alegatos de un abogado que está mucho rato hablando y se duerme. Pues obviamente esa situación podría ser bastante caótica, ¿no? Y además, bueno, pues bastante impresentable de algún modo, ¿no? Pues tanto para los abogados como para los jueces se exige pues un nivel de atención y por lo tanto un nivel de estrés importante, ¿no? Uno no puede estar relajándose en una vista. Y si tiene mucho volumen de trabajo durante el día, pues va a tener un día bastante ocupado, de modo que vas a llegar a casa cansado, ¿no? Porque has tenido que estar prestando atención sin posibilidad de desconectar. Porque si desconectas, estás perdiendo oportunidades, ¿no? Y pues puedes perder el pleito directamente si te duermes, ¿no? En fin, estos son problemas, algunos de los problemas que provoca la oralidad, como consecuencia de su exigencia. Si no cumplimos con las exigencias que requiere la oralidad, pues va a tener este tipo de consecuencias. Pero bueno, en el tema de las suspensiones, pues tampoco es tan grave si lo comparamos con la escritura, porque la escritura está esencialmente suspendido y solo excepcionalmente se pone en marcha. De hecho, en un procedimiento escrito ni siquiera es necesario regular el sistema de suspensiones, ¿no? Bueno, pues en un procedimiento oral sí, porque en un procedimiento oral está en marcha básicamente y solo excepcionalmente se puede suspender, de modo que, bueno, pues eso justifica pues que se regule en un procedimiento o se requiera regular las posibilidades y el régimen de las suspensiones. Pero en cualquiera de los casos será algo excepcional. En cambio, en un procedimiento escrito, las suspensiones es algo natural, ¿no? En fin, la oralidad tampoco significa excluir absolutamente la escritura. Se puede documentar, la propia Constitución española y la propia Ley Orgánica del Poder Judicial, pues así lo prevé expresamente, ¿no? Sin perjuicio de la documentación, y de hecho los procedimientos orales españoles pues tienen bastantes elementos escritos, tienen la demanda, actualmente desde el año 2015 también la contestación y en cualquier caso también la sentencia, ¿no? Además de posibilidad de documentar de determinadas actas como un reconocimiento judicial, o en fin, o la propia acta que elabora el secretario judicial o letrado de la Administración de Justicia, en el caso de que no haya grabación, o la grabación sería pues el equivalente al acta o la documentación electrónica, ¿no? Desde ese punto de vista. Bien, el juez
tendrá que valorar, ¿no? Tendrá que adoptar una valoración de la actividad, de lo que está viendo, de lo que está visualizando, ¿no? Tendrá que presenciar directamente la práctica de pruebas y tendrá, bueno, pues que valorar, ¿no? Valorar los informes, valorar las grabaciones, en fin, valorar las grabaciones en el caso de que sean recursos, en fin, de lo que esté visualizando, de lo que esté observando, pues valorará, sin perjuicio de la prueba documental, que la podrá hacer en otro momento, no necesariamente en la vista, lo podrá hacer tranquilamente, pero en general de lo que haya visualizado en las vistas o en las audiencias, pues tomará la decisión y dictará la sentencia, ¿no? En fin, eso le va a permitir pues una mejor valoración, en definitiva, ¿eh? Si has estado presente en la práctica de pruebas, pues siempre vas a valorar mejor, ¿eh? Sin perjuicio, como ya digo, de que en determinados supuestos muy concretos y excepcionales, pues la escritura pueda ser más eficiente en un momento dado y como excepción la escritura pueda presentarse más adecuada. Pero siempre será como excepción, siempre será como un mal menor, siempre será como un remedio, no será como la solución, ¿eh? Será únicamente para salir del paso. Y el problema ya no sería la oralidad, sino que sería la concreta situación que provoca que sea más interesante la oralidad, la escritura para un contexto determinado. Bien, otra de las cuestiones sobre la oralidad que creo que son interesantes, es el del papel del juez en la práctica de las pruebas, ¿no? Como regla general, el principio en los procesos civiles generales, ¿no? Habitualmente, es el que rige la aportación de parte, ¿no? Esto es la regla general y todo lo demás pues son excepciones. Y esto es con independencia de que el procedimiento sea oral o escrito. También es cierto que en un procedimiento oral pues hay algunas más posibilidades o algunas mayores facilidades para que el juez pueda adoptar una actitud más activa. Pero esto es un debate diferente al de la oralidad o al de la escritura, ¿no? El del activismo o el garantismo judicial. Esto es un debate que está, digamos, en otro estándar, aunque es cierto que la oralidad puede en algún modo, bueno, venir acompañada de alguna mayor actividad judicial, ¿no? Pero ya digo que son debates distintos. No obstante, sobre esto, pues bueno, sí que es cierto que se plantea este debate sobre el papel que ha de jugar el juez, ¿no? En los procedimientos también, sobre todo orales, ¿no? Y esto es una polémica que ha estado muy de moda o está muy de moda actualmente en América. Antes lo estuvo en España, pero no tanto. Y es un problema que en realidad ni es nuevo, ni es americano ni español. En realidad es italiano y viene de los años 70, como mínimo de los años 70. Cavallone ya en 1991 nos recordaba que la polémica esta viene de dos autores fundamentalmente, de Fazzolari y de Grasso, ¿no? El primero que defendía lo que actualmente se conoce como garantismo, ¿no? Donde defendía el dogma de la imparcialidad judicial, y luego Grasso que defendía la colaboración entre las partes y el juez para la proposición de las pruebas como instrumento de construcción del proceso, ¿eh? Entonces, bueno, esto podría ser pues, el germen del llamado activismo. Bien, ya digo que esto luego en Italia se genera esa polémica que tiene una relativa importancia, pasa a España, que también tiene una relativa importancia, aunque haya habido alguna mayor actividad, y sobre todo es en América donde se construyen y donde se plantean un poco las polémicas más enconadas, ¿no? Pero bueno, se le ha dado un carácter político, algo hay de eso, ¿no? Porque dentro del sustrato de todo esto, de la actividad o pasividad del juez, pues está el papel que tiene que jugar el Estado, ¿no? Y el juez también es Estado, ¿no? Si ha de ser un Estado con más actividad o con más libertad, ¿no? Digamos, más pasividad por parte del Estado o más activismo, digamos un Estado más social o un Estado más liberal, ¿no? Algo de eso, de modo aproximativo. Pero yo creo que la cuestión ni siquiera es relevantemente política, aunque se ha intentado politizar, ¿no? Al final se ha intentado decir, bueno, pues algo así como que el debate es puramente ideológico y que pretenda aumentar los poderes del juez, pues eso es algo propio de ideologías totalitarias o algo así, ¿no? Yo creo que esto es un poco excesivo, no es así, ciertamente, aunque es verdad que hay estados totalitarios donde tienen una máxima
activismo judicial, pero también había otros totalitarios donde no lo sabía y a la inversa, ¿no? Entonces, bueno, tampoco es exactamente. Yo me ascribo más a las palabras de Tarufo cuando sobre esta cuestión dice, literalmente traducido al castellano, dice, se ha de reconducir el problema, dice Tarufo, a los límites de la correcta discusión científica y se ha de abandonar polémicas ideológicas nebulosas cuando no inútiles. Y tiene toda la razón. Yo creo que hay que trasladar el debate a la ciencia y como mínimo, si no a la ciencia, al menos sí a la técnica y a la conveniencia. Y yo creo que esa es la línea correcta, ¿no? Yo me ascribo, ¿no?, a cuestiones técnicas, no a cuestiones políticas y a cuestiones de mera práctica, ¿no? ¿Qué es lo que más nos interesa, en definitiva? Pues bien, yo creo que lo que nos interesa es una posición ecléctica, ¿no? Una posición, digamos, intermedia, ¿no? Hay que partir, pues claro que sí, de las garantías. Las garantías son absolutamente necesarias, pero también es importante la certeza, ¿no? Entonces, el nivel de calidad de la resolución del juez, pues viene por dos parámetros, fundamentalmente. Para que el parámetro 1, que la decisión tenga un nivel adecuado de certeza; parámetro 2, que se hayan respetado las garantías. Una absoluta certeza sin garantías no nos parece inconveniente. Unas garantías absolutas sin ningún tipo de certeza, pues tampoco, ¿no? Y esto es un poco lo que está ocurriendo, ¿no? A veces que en aras del activismo nos olvidamos de las garantías y entonces podremos obtener quizá una resolución con mucha certeza, pero con escasas garantías, lo cual no parece muy adecuado. Y a la inversa, si tenemos absolutas garantías, pero no tenemos ninguna certeza, pues tampoco tiene un índice de calidad adecuado. Claro, el problema está en que certeza va en detrimento de las garantías y a la inversa. Cuanta más certeza, menos garantías; cuantas más garantías, menos certeza. Hemos de encontrar, por lo tanto, un punto de equilibrio. El punto de partida han de ser, por supuesto, las garantías, pero también la certeza. Hemos de tender a la calidad de la resolución. Entonces hemos de encontrar un punto de equilibrio, ¿no? Entonces yo creo que ascripciones puras y en una de las dos líneas, pues no creo que conduzcan a buenos resultados. Un buen resultado es ser práctico, ir al interés, a la conveniencia y decir, bueno, pues oye, pues vamos a respetar las garantías, pero si podemos hacer una pequeña concesión en garantías y obtenemos a cambio un gran rendimiento en mucha calidad resolutoria, pues a lo mejor nos compensa esa pequeña cesión. Obviamente, si hemos de ceder muchas garantías para un poco de calidad resolutoria, pues no nos interesa, ¿no? Entonces, bueno, habría que encontrar, por eso digo, el punto de equilibrio. Yo, de hecho, publiqué en una revista peruana un trabajo ya hace tiempo, así un poco de broma, un poco en serio, sobre, lo llamé, porque además me gustó mucho el cóctel ese, lo llamé la prueba de oficio Sauer, un cóctel técnico entre garantías y certeza o algo así. No recuerdo bien el título, pero más o menos titulaba así, donde yo, bueno, pues un poco defendía eso, ¿no? Que la cuestión hay que abandonar posiciones políticas y hay que adscribirse, pues, a lo práctico, a lo interés. Nosotros lo que necesitamos es un sistema útil, un sistema adecuado, un sistema que nos dé solución a los problemas de forma razonable, no de forma perfecta, porque somos humanos y somos imperfectos, ¿no? Pero sí con unos niveles de garantía y de certeza lo mayores posible, ¿no? Entonces, cuanto más garantía y más certeza, mejor. Si nosotros cedemos un poquito de garantía y obtenemos mucha certeza, pues eso nos conviene. Si nosotros cedemos un poquito de certeza y obtenemos mucha garantía, pues también nos conviene. Entonces hay que encontrar el punto de equilibrio adecuado para obtener la máxima garantía y la máxima certeza, porque las dos cosas son importantes, ¿no? Certeza sola sin garantías no es adecuado, garantías solas sin certeza tampoco, ¿no? En fin, lo bien cierto es que, el proceso, en mi opinión, al final la conclusión podría ser que el proceso ha de tener plenas garantías, pero sin renunciar a alguna actividad judicial que pueda aumentar la calidad, ¿no? Lo bien cierto es que la justicia no depende solamente de la verdad de los hechos, como algunos autores defienden, muy de moda y tal, ¿no? Entre otras cosas primero porque la verdad absoluta es difícilmente alcanzable, ¿no? Entonces, bueno, sería un objetivo que nunca nos permitiría resolver. Si vamos a buscar la verdad absoluta, nunca la vamos a alcanzar. Por lo tanto, el procedimiento, por mucho que nos esforcemos, siempre va a ser ineficiente, ¿no? Y por eso, bueno, pues el ordenamiento jurídico renuncia porque somos imperfectos y porque lo que se pretende es un sistema,
pues que sea razonable dentro de parámetros humanos, ¿no? Y por eso renuncia, primero por la libertad de las partes, respetando la libertad. Las partes pueden acordar pues, que los hechos no sean controvertidos y por lo tanto que estén exentos de prueba. Y con independencia de que sea verdad o no, al margen de que sea verdad, incluso aunque el juez sepa que no es verdad, pero da igual, las partes pues pueden ejercer su libertad y pueden considerar no controvertidos los hechos y por lo tanto no necesitar prueba y lo más importante es que el juez ha de tenerlos como fijados a los efectos de dictar una resolución. Por lo tanto, la verdad en este caso se aparta en aras de la libertad. Y la libertad está por encima de la verdad. Y a mí me parece que no es nada extraño ni nada raro, ¿no? Obviamente en un régimen de derechos dispositivos, por supuesto. Bueno, también por salvaguarda de los derechos fundamentales, ¿no? Está claro que el ordenamiento jurídico no busca la verdad absoluta y por cualquier medio. Ahí tenemos el ejemplo de la tortura, además de que la tortura es un método bastante ineficiente para obtener la verdad, pero en cualquiera de los casos los derechos fundamentales están por encima de los posibles resultados en aras de la verdad que pudiera obtenerse a través de la tortura. Obviamente no vale cualquier método para alcanzar la verdad, ¿no? Porque los derechos fundamentales están por encima, por lo tanto ya tenemos que la libertad y los derechos fundamentales están por encima de la verdad y no pasa nada y me parece bastante correcto, ¿no? Y por supuesto también renuncia por las limitaciones humanas y por las propias exigencias del procedimiento. El procedimiento tiene plazos y tiene preclusiones y bueno, y si pasa el plazo y pasa las preclusiones, pues es lo que hay. ¿Qué es lo que pasa? Que si tuviéramos que buscar la verdad no existirían las preclusiones, no terminarían nunca los procedimientos, pues obviamente esto tiene que tener sus límites. Y el ordenamiento, pues razonablemente, pues renuncia a la verdad. Bueno, y no pasa nada. ¿Tenemos que alcanzar el máximo de verdad? Sí, pero eso no significa que sea la verdad a cualquier precio, la verdad de cualquier forma. No, la verdad dentro de unos parámetros procedimentales, ¿no? Y bueno, pues hay que ser realistas. Y un sistema realista es un sistema que sea razonable, pero un sistema que esencialmente es imperfecto, porque somos humanos y somos imperfectos, ¿no? Ahora bien, dicho todo esto, siendo imperfectos, siendo razonables, siendo realistas, pero también no hemos de abandonar nuestra búsqueda de una mayor calidad resolutoria cuando sea posible, ¿no? Entonces, yo creo que de este modo encontramos un justo equilibrio entre activismo y garantismo. Creo que las dos cosas son importantes, las dos, dentro de unos niveles adecuados, ¿no? En fin, un proceso justo es el que se fijan los hechos mediante mecanismos de carácter formal, ¿no? Pero la fijación también tiene que atender a la verdad, ¿no? No basta solamente los mecanismos formales, ¿no? Porque cuando un juez crea un testigo y no crea al otro, es porque tiene que ser por razones objetivas y porque uno de ellos está, cuando sean contradictorias las declaraciones, cuando una de ellas pues esté más cercana de de la verdad, ¿no? De lo que pueda ser verdad, o al menos de lo que se convenza al juez de lo que pueda ser la verdad, ¿no? Entonces, bueno, pues bien, la fijación también atiende a la verdad. La verdad no es ajena, no solamente es una cuestión objetiva o no solamente obedece a mecanismos formales, también obedece a mecanismos de carácter más o menos subjetivos, ¿no? de convencimiento, aunque son objetivables a través de la motivación, ¿no? Bien, ante deficiencias en esta verdad, pues no hemos de abandonar posibilidades que nos ofrece el ordenamiento jurídico para alcanzarla, dentro de los niveles razonables, dentro de los límites que nos establece, dentro de pensar que la verdad no nos justifica cualquier cosa, pero sí que es verdad que si tenemos margen para poder obtenerla, no hemos de renunciar a ella, ¿no? Aunque sea abandonando un poco las garantías, porque las garantías tampoco es el objetivo último. Garantías en sí mismas son instrumentales, no nos dan satisfacción de nada en principio, ¿no? Son todas las cosas, ¿no? Todo es importante. Bien, hemos de encontrar en definitiva un justo equilibrio, ¿no? Entre garantías, entre calidad de la resolución, entre verdad, partiendo de la base de que no todo vale para la verdad. Bien, por poner algunos ejemplos de esto que estoy indicando. Nosotros tenemos en España un precepto que es el artículo 429, 1 tercero de la LEC,
que es muy interesante en este sentido porque es un buen ejemplo de un mecanismo en el que, abandonando mínimamente garantías, podemos obtener un gran resultado. Lamentablemente, por las razones que luego indicaré, es un precepto que no se aplica demasiado en la práctica, a pesar de que es muy interesante, ¿no? Dice este 429, muy sintéticamente, dice: cuando el tribunal considere que las pruebas propuestas por las partes, dense cuenta, las partes son las que han de proponer las pruebas, no es iniciativa de oficio del juez, las partes proponen. Pero cuando las partes propongan y pudieran resultar insuficientes para el esclarecimiento de los hechos controvertidos, el juez lo pondrá de manifiesto a las partes indicando el hecho o hechos que a su juicio podrían verse afectados por la insuficiencia probatoria. Es decir, la parte propone una prueba y ante el juez, si considera ante esa proposición de prueba que a pesar de que se practique con éxito, así todo no sería suficiente para acreditarlo, pondría de manifiesto: oiga, sepa usted que con lo que está proponiendo no es suficiente, tiene que proponer más cosas. Y además dice, y esto ya no es imperativo, ya no es tono imperativo, sino potestativo, dice, podrá señalar también la prueba o pruebas cuya práctica considere conveniente. Entonces, ante un hecho, podría decir, oiga, pues aquí con lo que usted propone no es suficiente. Sería necesario, por ejemplo, que se elaborara un dictamen pericial, por decir algo, ¿no? O sería necesario que aportara nuevos testigos, o sería necesario que aportara determinado certificado o determinado documento, etcétera, etcétera. Bien, esto es un precepto que tiene sus problemas, porque puede suponer una excepción a la preclusión, pero es un precepto que está ahí, ¿no? Y es un precepto que en realidad ciertamente se ayuda a alguna de las partes, pero ese no es el objetivo, o se favorece a alguna de las partes, la parte que iba a perder, pero ese no es el objetivo es obtener una resolución de más calidad. Y sobre todo lo más importante es que no significa iniciativa de oficio, lo único que está haciendo el juez es evaluando la aplicación de la carga de la prueba, pero en lugar de hacerlo en el momento de dictar sentencia y a los efectos de dictar sentencia, lo hace en el momento de la proposición de las pruebas y a los efectos de que se complete la actividad probatoria. ¿Vale? Entonces, de este modo, pues evitamos que se dicten resoluciones en las que se tenga que aplicar la carga de la prueba. Porque, no hay que olvidarlo, cuanta más carga de la prueba tengamos, menor calidad resolutoria, porque la carga de la prueba se aplica precisamente cuando no hay actividad probatoria, de modo que el sustrato de hechos de la sentencia que se dicte aplicando carga de la prueba, la correspondencia con la realidad será pura casualidad. Y por eso puede afirmarse que a mayor carga de prueba, menor calidad de la resolución. Por lo tanto, son admisibles, son interesantes, son favorables cualquiera de las medidas que favorezcan que las normas de carga de la prueba se apliquen lo menos posible, lo estrictamente necesario. Obviamente siempre que eso no implique concesiones excesivas en cuanto a otros aspectos. Este es un precepto bastante interesante. Luego, por razones prácticas, pues que es un poco excesivo, ahora no me da tiempo a comentarlas, pues luego su aplicación ha sido más bien escasa, porque se ha entendido jurisprudencialmente que es un precepto de carácter potestativo, a pesar de que la literalidad del precepto está en términos, al menos la primera parte, en términos imperativos, ¿no? Pero claro, por razones, yo creo, de reclamaciones ante sentencias en las que, no habiéndose advertido, luego se aplican las normas de carga de la prueba y para evitar algún tipo de responsabilidad, pues al final la jurisprudencia lo que ha dicho es que es un precepto potestativo, por lo tanto no genera ningún tipo de responsabilidad por el hecho de que el juez no haya advertido con carácter previo a la aplicación de las normas de carga de prueba. Pero bueno, eso es otro tipo de cuestiones. Habría que analizarlo porque sí que hay jurisprudencia o hay situaciones en que sí que se aplican, pero con carácter general no es un precepto en el que se haya incidido especialmente porque no se ha considerado imperativo. Pero bueno, eso es lo que tenemos, ¿no? Hay otros ejemplos de iniciativa probatoria de oficio en las diligencias finales, ¿no? Que se adoptarán cuando el juez entienda o considere que son necesarias. También dice la propia ley de enjuiciamiento civil cuando expresamente se prevea. Pues bueno, algunos ejemplos que son muy limitados.
No son ejemplos claramente de iniciativa probatoria porque estamos partiendo siempre de la proposición de la parte, pero sí que el juez puede intervenir para complementarla, ¿no? Por ejemplo, con posibilidad de hacer preguntas a las partes, a los peritos o a los testigos, cuando después de las preguntas y del interrogatorio formulada por las propias partes, pues el juez todavía tenga dudas o todavía tenga incertidumbres o cuestiones oscuras, ¿no? Pues bueno, pues el juez puede formular preguntas. Luego, lo que se está buscando con esas preguntas es ilustrarse, ¿no? Alcanzar la verdad, al margen de que, obviamente, si esa búsqueda de la verdad al final puede significar pues, que una de las pretensiones se ve favorecida. Pero, insisto, ese no es el objetivo es buscar la verdad, es que tenga una calidad resolutoria la sentencia, de modo que se corresponda con la realidad, de modo que quien venza en el pleito sea quien lo merezca, no quien, pues quien ha tenido más suerte, ¿no? Porque pues se ha favorecido por una aplicación de normas de carga de la prueba. Bien, también para determinar los extremos que abarcará el reconocimiento judicial, también a la hora de adoptar careos, en fin, hay bastantes ejemplos o algunos ejemplos de iniciativa de oficio y ya no me estoy refiriendo a los procesos no dispositivos, obviamente, donde ahí sí que se justifica el que tenga una intervención, dado el interés público más importante en cuanto a prueba de oficio, ¿no? Me estoy refiriendo a los procesos estrictamente dispositivos. Porque una cosa es que las partes puedan disponer del derecho. Una cosa es que las partes tengan libertad para configurar la pretensión y para iniciar el procedimiento, para finalizarlo o para incluso modificarlo y adecuarlo. Eso es una cuestión. Y otra cosa es que el Estado, como servicio público de justicia, renuncie a realizar un trabajo de calidad. Eso es un servicio público donde acceden las partes y que haya libertad de partes no justifica que el servicio sea malo. Esto es un servicio público y se hacen las cosas bien. Y hacer las cosas bien es buscar, en la medida de lo posible, la máxima calidad en la resolución, siempre que lo permitan las leyes, ¿no? Entonces, bueno, pues una cosa es la disposición de las partes y otra cosa es la calidad del servicio. Tú quieres libremente acudir a este servicio, pues este servicio tiene estas condiciones y las condiciones son que es un servicio de calidad. Y luego tú no quieres el servicio, quieres apartarte, quieres disponer de los derechos siempre que respetes el interés general e intereses de terceros, pues puedes hacer lo que quieras, pero el servicio es es un servicio de calidad. Nosotros no estamos haciendo un extraordinario esfuerzo inversor para tener un mecanismo de justicia que cuesta a los presupuestos de los estados una gran cantidad de dólares, de euros o de cualquier tipo de moneda para que luego el servicio sea de calidad porque se dictan resoluciones que no tienen nada que ver con la realidad o que estemos desaprovechando oportunidades para que el servicio sea interesante, sea de calidad. Por supuesto, siempre respetando al máximo las garantías, siempre con las mínimas cesiones y siempre que compense la mínima cesión con el beneficio que se obtiene. Pues bien, el aplicar una norma de carga de la prueba no en el momento y a los efectos de dictar sentencia, como en este precepto que he señalado antes, sino en el momento de la proposición de las pruebas, pues es una pequeñísima cesión en cuanto a imparcialidad, pequeñísima, tan pequeña que yo diría que ni siquiera hay limitación o infracción de la imparcialidad por mínima que sea, y en cambio se obtiene un grandísimo beneficio en cuanto que vamos a evitar o vamos a poder evitar que se dicten resoluciones aplicando carga de la prueba, por lo tanto, sin certeza sobre sustrato fáctico a la hora de fijar los hechos. Bien, sobre carga de la prueba ya voy concluyendo. La carga de la prueba, por supuesto, es necesaria. Ahí está y ahí estará. Yo sé que ahora hay una corriente doctrinal que está defendiendo otro tipo de posiciones. Yo tengo bastante claro que la carga de la prueba es necesaria. Ahí la tenemos, ahí estará seguramente durante mucho tiempo y es necesaria pues porque el ordenamiento jurídico a veces pues, renuncia a la verdad y no siempre se obtiene actividad probatoria y no obstante el juez tiene el deber de resolver. Por lo tanto, tiene que otorgar el derecho a la tutela judicial efectiva. Entonces, cuando, digamos, haya fallado el procedimiento porque no tengamos certeza, pues así todo necesitamos tener que resolver. Claro que sí, lo mejor es intentar que se aplique lo menos posible, pero siempre va a ser necesaria su existencia y su aplicación en algunos casos. Pero también partiendo de esa idea de que cuanta más carga de la prueba, menos calidad resolutoria vamos a tener. Por lo tanto, se justifica pues, adoptar medidas que tiendan, en la medida de lo posible,
a reducir la aplicación de esas normas de carga de la prueba que ahí estarán. Y luego está el tema de las famosas cargas dinámicas de las pruebas, o lo que se llama cargas dinámicas. Digo famosas entre comillas, porque son famosas con esa denominación en América, porque tú vas a España y le comentas a cualquier juez o cualquier abogado, le hablas de las cargas dinámicas de las pruebas y te dice que eso qué es, porque no tienen ni idea de lo que es, ¿no? Bueno, pues con esa denominación se inventó aquí, en realidad se inventó la denominación, porque esto es algo que ya está inventado, únicamente ha sido fruto de la creación jurisprudencial de siglos, porque esto de las llamadas cargas dinámicas o de la temperación, del rigor en la aplicación de las normas de carga de prueba viene de antiguo y viene de una práctica jurisprudencial para evitar las injusticias que podía provocar la aplicación inmediata de estas normas de carga de la prueba, ¿no? Y efectivamente, bueno, pues hay muchos ejemplos, ¿no? Y la jurisprudencia pues vino temperando el rigor de esa aplicación de cargas hasta el punto pues, que luego pasa y se positiviza, ¿no? Y algunos autores pues le dan una elaboración doctrinal y lo denominan con una muy buena denominación, que a mí me gusta mucho, como carga dinámica de la prueba, pero que ya digo que ya existía, o al menos ya existía como origen, ¿no? Lo que se denominaba la teoría de la facilidad y de la normalidad probatoria. Y así se contiene en nuestro artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil como un criterio de aplicación y de, digamos, de limar efectos negativos de la aplicación de normas de carga de la prueba y de las injusticias que esto provocaba. Y esto es únicamente las normas, las llamadas cargas dinámicas. Bueno, pues sí, se aplican las normas de carga de la prueba, pero hay veces que puede provocar injusticias y para evitar esas injusticias, pues digamos que no se aplican con el rigor y se pueden atemperar el rigor ese y en lugar de tener consecuencias negativas una de las partes, las va a sufrir la otra parte porque tiene facilidad y normalidad probatoria, porque tiene las pruebas y no las aporta. La otra parte la tiene difícil y por eso no las aporta y quien lo tiene fácil no las aporta, por algo será. Entonces, si no las aporta, pues que asuma las consecuencias. Y ya está, y no tiene mayor problema el tema de las cargas dinámicas. Otra cosa es que con base en las cargas dinámicas de la prueba luego el juez sea arbitrario, puede hacer lo que le dé la gana. Obviamente esto no es la justificación. La justificación es evitar injusticias patentes que pueda provocar la aplicación de normas de carga de la prueba. En fin, y ya voy acabando. Creo que he sido ya un poco agotado con exceso del tiempo. Resumiendo, podría decir que la oralidad implica una forma de procedimiento que puede considerarse en abstracto ventajoso, pero que habría que valorar en algunos supuestos concretos, ¿no? Y bueno, podría ser atemperado en algunos momentos históricos, en algunos lugares determinados o incluso para determinadas actividades. La oralidad no excluye la escritura ni la documentación, simplemente supone un predominio de la palabra y sobre todo implica inmediación, concentración y publicidad, con todo lo que eso implica. La oralidad ya sabemos que es exigente, exige mucha preparación, mucho esfuerzo, también puede conducir al fracaso, ¿no? Y sobre todo, creo que lo importante sería el equilibrio entre la iniciativa probatoria y las garantías, ¿no? En fin, solamente insistir en el coste del esfuerzo, la exigencia para obtener rendimiento y nada, tienen un trabajo importante que hacer con todo esto de la oralidad para su implementación y seguro que el esfuerzo les va a compensar. Y nada más, muchas gracias y que tengan un buen día.